Bien. Terminamos el 11 que... ¿Qué era importante del 11? Que terminamos la otra vez. Lo leímos entero. ¿Qué era importante dicho en una línea? ¿No se acuerdan? La moral del infierno. Claro, se expone la estructura, la estructura moral penitencial y penitencial, ¿no? O sea, el criterio de clasificación de los pecados, ¿no? Que tiene dos grandes partes, la incontinencia y la malicia que a su vez tiene dos partes, que son violencia y fraude, y bueno, la herejía que quedaba como entre medio en realidad, porque no calzaba muy bien la herejía que vimos en el canto 10, ¿no? De Farinata, que quedaba entre medio. Y aquí estamos ahora, parte la zona dedicada a los violentos. Pero vamos a saltarnos el canto 12, que son los violentos, físicamente violentos contra el prójimo. Básicamente son los tiranos que se mencionan ahí y también los que hacen como ataques violentos como con armas, digamos, ¿no? A los demás. Que en realidad no son personajes muy interesantes. O sea, básicamente es el panorama, están como en una especie de lago de sangre, sumergidos en la sangre en la medida de en la medida de sus crímenes, más o menos, algunos le llega la sangre como a los tobillos, a las rodillas, etcétera, hasta que algunos están como totalmente sumergidos en la sangre. Los peores de todos son los tiranos. El guardián de este jirón es el Minotauro, probablemente guardián de todo el jirón de los violentos, porque representa como esta violencia como un poco bestial, ¿no? Y aparecen la figura de los centauros, que son también como los guardianes del jirón. Pero fuera de los minotauros, perdón, de los centauros y del minotauro, los personajes mismos humanos no tienen gran relieve, son nombrados, son como personajes históricos nombrados, pero no tienen como diálogo, Dante no dialoga con ellos. Entonces, por eso nos saltamos este canto 12, porque no es tan entretenido, no es tan interesante. En cambio, sí es el 13, donde están los violentos contra sí mismos, o sea, los suicidas, y también los que dilapidan la sustancia. Pero el personaje principal aquí va a ser un suicida, y ese sí es un personaje relevante con el que él tiene todo un diálogo, un personaje muy conocido, como veremos. Y bueno, la figuración de todo el canto, todo, digamos, tanto el panorama como la parte psicológica, es uno de los cantos más interesantes, el 13. ¿Eh? Por eso vamos a leerlo. No, podríamos leer en español la primera parte y después, cuando ya se entra en la parte más central, leerlo en el original. ¿Quién quiere leer el inicio? O sea, hasta el verso... No, si no, voy a leerlo directo porque esto es interesante también aquí el inicio. ¿Sí? Como el estilo también aquí es interesante. Voy a leerlo en el original. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da nessun sentiero era segnato, non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco, non anzi aspri sterpi né siffolti, quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, che cacciar delle strofe dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate, colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani.
el panorama aquí es especialmente tétrico, ¿no? Bueno, y el estilo lo refleja. Es un bosque, ¿no? Nosotros nos metimos por un bosque que por ningún sendero era marcado. No fronda, fíjense en la como iteración de los no, hay una serie de no, non, 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 una serie de contraposiciones. No fronda verde, sino de color fosco, oscuro. No, no ramas como lisas y llanas, rectas, sino que como tuertas y nudosas. No frutas, sino stecchi, o sea, como si púas con veneno, tosco sería veneno. Stecchi con tosco, no es solo el significado de las palabras, es el sonido, tiende a ser como onomatopeico. Todas estas palabras stecchi, tosco, son palabras que dan el sentido como de lo oscuro y de lo como hostil, ¿no? Es un bosque donde todo es como seco, estéril, nudoso. Aspris terpi, esa S, la S impura que en castellano no se da porque siempre hay una como E antes, ¿no? Pero en italiano se usa como la S seguida de consonante que da como ese sonido duro. Stecchi, sterpi, se llama S impuro. Entonces, como un bosque completamente seco, donde además están las arpías. O sea, arriba de la fronda hacen como su nido las arpías, bueno, que son unos monstruos mitológicos que las encontramos en la Eneida, que aquí prácticamente hace una referencia precisa, que cachar de la estrofa de troyani, que echaron a los troyanos cuando llegaron a las islas estrófadas en el Jonio, entre Grecia e Italia, cuando se estaban acercando a Italia, hacen como una etapa en estas islas estrófadas y ahí intentan como preparar también un banquete, un almuerzo, y llegan las arpías, o sea, estos pájaros, como una mezcla entre mujer y pájaro, tienen como cara de mujer, cuerpo de pájaro, que les ensucian toda la comida y les hacen también profecías funestas, ¿no? Que iban a tener muchas desgracias. Por eso dice tristo annunzio di futuro danno, triste anuncio de futuro daño, que sería la futura guerra que los troyanos iban a tener en Italia, ¿no? Bueno, los describe, tienen como garras, ¿no? El vientre grande y con plumas. Fanno lamenti in sugli alberi strani. Strani, extraños, está con lamentos. Hacen como lamentos extraños en los árboles. O sea, ellos no los ven. Los poetas que caminan están debajo de los árboles, no los ven. Solo escuchan esta presencia como inquietante, ¿no? Que está en las ramas. Entonces todo el panorama es inquietante. No se ve nadie, ¿no? Entonces también es misterioso. Y Virgilio entonces toma la palabra para intentar explicar a Dante de qué se trata este panorama tan extraño. El buon maestro, prima che tu entre, sappi che sei nel secondo girone. O sea, estamos en el segundo girón, porque el primero es de los violentos contra el prójimo. El segundo, entonces, es de los suicidas. E sarai, mi cominciò a dire, sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Però riguarda ben, si vederai cose che torrían fede al mio sermone. Es un poco misterioso lo que dice aquí Virgilio. Mira bien, le dice, porque verás cosas que quitarán fe a mi discurso. O sea, cosas que, aunque yo te las dijera, no las creerías. Y entonces no te las digo, para mantener, evidentemente, para que el lector tenga más la sorpresa, ¿no? Pero que Virgilio sabe bien, porque también aquí es también un pasaje inspirado de la Eneida. Io sentia ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Credio che i credette ch'io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier cai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. E il tronco suo gridò, perché mischiante?
Entonces Dante siente como lamentos, ¿no? Sentía de todas partes guay, sería ayes, también onomatopeico, y no veía persona que lo hiciera. Por lo cual, como ansioso, como un poco perdido, me detuve, ¿no? Yo creí que él creyera que yo creyese, que tantas voces salieron entre aquellas ramas por gente que se escondiese. O sea, creía que había gente escondida entre las ramas que hacía esos lamentos, pero la realidad era peor, no era eso. Pero el maestro dijo, si tú rompes alguna ramita de una de estas llantas, los pensamientos que tienes se harán también moncos, o sea, truncados. Como que usa esta metáfora que es también acomodada al lugar, ¿no? O sea, si tú rompes una rama de una planta, tus pensamientos también se truncarán. O sea, te darás cuenta que estás equivocado. Y entonces él efectivamente rompe una rama, ¿no? Y colsi un ramicel y rompí una ramita de un gran pruno y el tronco improvisamente gritó, ¿por qué me rompes? ¿No? Entonces la sorpresa es que evidentemente la persona no está escondida entre las ramas, sino que está. Les pido disculpas, ¿pueden sacar los celulares, por favor? Ah, toman apunte con... Ah, toman apuntes con eso. Qué incómodo, ¿cómo logran Bien, ya. Bien, ¿qué episodio de la Eneida le recuerda eso? O sea, para que se lo digan a los que no leyeron la Eneida. Un episodio bien especial que le pasa a Eneas, también algo parecido, que llega a una playa, ¿se acuerdan? Y rompe unas ramas, ¿no? Una de las primeras, al inicio, es el inicio del libro tercero, cuando ellos salen de Troya, desembarcan en Tracia, que es la etapa siguiente, o sea, en la costa europea, al otro lado de Troya, ¿no? Y quieren hacer como un altar, entonces rompen unas ramas y de pronto alguien se queja, claro, y sale sangre. ¿Quién es? ¿Se acuerdan este personaje? ¿No? Claro, el libro tercero, comienzo del libro tercero. Pueden ir a repasarlo. ¿Ah? ¿Cómo? No entendí. Era uno de los vaqueros de la ciudad de Río. Era uno de los troyanos, claro, era un troyano, un compatriota, era un hijo de Príamo, que se llamaba Polidoro, al que Príamo había mandado a Tracia para salvarlo de la guerra y lo había mandado con un gran tesoro para poner a resguardo precisamente el dinero. Y resulta que el dinero, en cambio, fue la causa por el que lo mató el huésped, o sea, el rey de Tracia, Polinéstor, que era pariente incluso de Príamo, pero lo traicionó. ¿No? Lo traicionó, entonces mató a Polidoro y le tiraron muchas lanzas, y entonces los dioses generaron ahí una metamorfosis. Por piedad de este joven que estaba siendo como acribillado, lo transformaron en plantas. Y digamos, esas lanzas que le tiraron, flechas, se transformaron en ramas y él quedó entonces como metamorfoseado en árbol. Pero evidentemente, claro, hay una analogía, pero Dante juega, como siempre, cuando imita a los poetas latinos o también más modernos, él toma la escena, pero la metamorfosea, o sea, hay un contraste también, ¿no? Porque la planta de Polidoro es una planta flexible y la acción de cambiarla en planta es una acción benigna, o sea, como una metamorfosis que los dioses hacen como por misericordia, ¿no? Y aquí, en cambio, evidentemente es un castigo, ¿no? Un castigo que, como veremos, es como un contrapaso apropiado, porque como ellos se han quitado la vida, los suicidas, se han despreciado como, entonces, el cuerpo humano, entonces están como condenados a, en el fondo, reencarnarse aquí en un cuerpo como inferior, un cuerpo de un árbol, de una planta, y de una planta seca, de una planta como muerta, diríamos, ¿no?
Bueno, después veremos que eso de cambiarse en planta tiene que ver con el apellido mismo del personaje. Después veremos quién es, o lo podemos decir al tiro, se llama Pierre de la Viña. Pierre de la Viña. Entonces, en su apellido, en su escudo, tenía una planta de vid. Una planta, entonces, fecunda, productiva, ¿no? Entonces hay una especie también de contrapaso con eso. Que él es representado por una planta y esta misma planta ahora ya está como seca y infecunda. Y entonces se lamenta y empieza a salir sangre negra de la planta. Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia, dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere, stetti come l'uom che teme. Entonces toma la palabra que todavía es un desconocido, no se presenta, y le dice, ¿por qué? Entonces, bueno, aquí está imitando el texto de la Eneida, como tal como yo le pregunto, ¿por qué me rompes? ¿No tienes espíritu de piedad? Tu mano debería ser más piadosa, etc. Hombres fuimos. Bueno, aquí recalca fuertemente este uomini, fumo en primera posición, es muy enfático, ¿no? Fuimos hombres fuimos, y ahora somos sterpi, o sea, ramas, pero además ramas secas. Sigue insistiendo en esta como técnica onomatopeica de usar la S impura, sterpi, stizzo, scheggia, todas estas palabras dan como esa idea como de duro, como también de un sonido como desagradable que hacen estas plantas. Y sale, claro, la cosa extraña es imita como el ruido de un stizzo, sería una ramita verde que alguien intente quemar. Y entonces la rama empieza a hacer ese ruido así como del vapor que pasa por una estrechez, ¿no? Entonces, del uno al otro lado de la rama pasa el vapor, y entonces de esta rama, con este ruido así extraño, sale al mismo tiempo sangre y palabra. O sea, él a la vez que habla, ¿no? Emite sangre. Es claro, la inspiración, es interesante confrontarlo con el texto original. En Virgilio, claro, se ve que sale sangre y se ve que la planta habla. Pero aquí él insiste en el particular realista, como que la sangre misma al salir es la misma sangre que habla, con este ruido extraño, ¿no? Entonces eso le da como una especie de realismo aquí macabro. Y bueno, después precisará que precisamente el hecho que Dante haya roto la rama lo que le permite hablar, porque precisamente lo que habla es esa misma sangre que sale. Entonces, si no lo hubiera roto, no habría podido hablar, ¿no? Entonces, eso era un sufrimiento necesario, pero además un alivio, porque de algún modo al hablar él se puede desahogar, ¿no? Puede desahogar como este dolor que tiene, un dolor como encerrado en esta corteza del árbol. Virgilio se justifica, porque Virgilio es el que animó a Dante a romper la rama. Entonces le dice, esto lo puedo leer en español porque es fácil, dice, si él pudiera al principio haber creído aquello que en mis versos ha leído, no moviera su mano. O sea, yo no le habría aconsejado romper la rama. Si él hubiera podido creerlo, basándose en lo que había leído en mis versos, porque él leyó la Eneida. Dante no pierde nunca ocasión de recalcar que él leyó la Eneida. O sea, se sabe bien la Eneida, ¿no? Porque también es una manera de darle homenaje a Virgilio. Entonces, claro, yo no le habría dicho que que te rompiera la rama, pero en realidad es por eso que tú puedes hablar. Entonces aprovechemos, dille quién has sido, ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda
tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornarli lece. O sea, dile quién fuiste tú, así a cambio de alguna enmienda, o sea, en calidad de alguna enmienda, tú puedas refrescar tu fama. O sea, quiere decir rehabilitar tu fama, después veremos por qué, en el mundo ahí arriba, donde a él le es lícito volver. O sea, Virgilio le informa a esta alma que este hombre que está ahí, que le ha roto la rama, es un vivo que va a volver al mundo y por lo tanto puede rehabilitar, un poco también análogamente a lo que se ha hecho con Farinata, ¿no? Como hablar bien de él, del cual se ha hablado mal, ¿no? Y entonces, con mucho gusto, el alma consiente, ¿no? a presentarse, y aunque no dice su nombre, el personaje es tan famoso que, pues, digamos, que por la carrera que él, los hechos que él menciona, la identificación aquí es clarísima. Y su forma de hablar es muy especial. Aquí él imita al hablar, Dante imita el propio estilo del personaje, che era un estilo conosciuto. E il tronco, sì col dolce dir m'adeschi, ch'io non posso tacere, e voi non gravi, perch'io un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi, serrando e disserrando sì soavi, che del secreto suo quasi ognuno tolsi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto chi ne perdé li sonni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e l'infiammati infiammar sì augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le 9 radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace, ancor del colpo que envidia le diede. Aquí entonces él se presenta y en muy pocos versos narra toda la, digamos, la tragedia que vivió, ¿no? Empieza con un estilo, bueno, vamos a decir primero quién es, porque así se entiende mejor. Pierre de Levigne o Pierre de la Viña, Petrus Avinea, en la fórmula latina, en la traducción latina, es un importantísimo personaje de la corte de Federico II, emperador, que está mencionado en el verso 59. Federico es el famoso Federico II que encontramos en la tumba de los herejes junto con Farinata. Y bueno, es un personaje de altísimo rango que llegó a recurrir los cargos más elevados en el imperio, en el reino. Fue prácticamente gran canciller, primer ministro, estaba en la cumbre de la administración, prácticamente de la pública administración, de la administración judicial, cuidaba toda la secretaría del emperador, escribía las cartas imperiales. Y entonces, además de la importancia política, llegó a tener una notable importancia literaria, porque eso de escribir las cartas no era como nosotros pensaríamos ahora, una cosa puramente burocrática de copiar una fórmula, sino que él le ponía estilo a estas cartas. Son cartas en latín que escribía y eran consideradas como modelos literarios. Se copiaban e incluso se estudiaban en las escuelas de retórica, de literatura, de estilo, era un modelo de estilo. Y aquí él copia también como lo elaborado del estilo, todas estas palabras adeschi, que es muy difícil traducir. Claro, aquí el traductor pone tu palabra es dulce, pero adeschi es una metáfora, significa atraer a un animal con una esca, como un pájaro, por ejemplo, o un animal con algo, atraerlo. Entonces tú con tus dulces palabras me atraes de manera que yo no puedo callar.
y para vosotros no sea molesto, porque yo un poco a razonar me invesqui. Invescar es una acción, también una metáfora, como el pegamento que se usa para atrapar los pájaros. Entonces es una metáfora de la cacería. Y la caza con pájaros era una de las actividades preferidas del emperador. Él se dedicaba mucho a cazar con aves. Incluso Federico II escribió un tratado de la caza con aves, que pasó a ser muy conocido, ¿no? Entonces, todos estos detalles, ¿no?, caracterizan al personaje, y como ven, es imposible traducirlos, ¿no? El pobre traductor no puede en tan pocas palabras, ¿no?, poner todas estas como detalles que van caracterizando el personaje. Yo soy aquel que tuve ambas llaves del corazón de Federico. Eso sí lo traduce literalmente. Otra metáfora, en este caso una metáfora bíblica. Tener las llaves es una metáfora bíblica, ya en el Antiguo Testamento se usa de los reyes de Israel, ¿no?, de abrir y cerrar. Bueno, y la metáfora de las llaves que después tomará Jesús cuando hablará a Pedro de la entrega de las llaves, ¿no? Pero una metáfora ya antigua que se usa en la Biblia hebrea. Y entonces, claro, él es el personaje que tiene, pero no dice las claves del imperio, ¿no? Es algo más profundo. Las claves del corazón de Federico. O sea, es un personaje que Federico, el emperador, quería mucho, además de estimarlo y de nombrarlo para altísimos cargos, lo quería, ¿no? Entonces le daba grandísimos poderes, al punto tal que del secreto suo quasi ogni uom tolsi, o sea, quité literalmente de su secreto casi cada hombre, casi a todos. O sea, en otras palabras, yo era el único que manejaba sus secretos, ¿no? Todos los demás como que quedaron excluidos, porque yo manejaba, en definitiva, todos sus asuntos más delicados, ¿no? Y bueno, aquí él reivindica entonces su buena fe. Fede portai al glorioso oficio. O sea, yo cumplí este deber con... Aquí fede tiene significado latino de fides, con buena fe, con honestidad, ¿no? Y eso es muy importante porque después su tragedia se basará en que, en cambio, lo acusarán de haber traicionado a Federico y eso, entonces, lo arrestarán y después fue una historia muy atroz porque lo arrestaron, después le cegaron ambos ojos con un fierro caliente, y entonces él, de la desesperación o sea, no solo el dolor físico, sino que la humillación de todo esto, dio la cabeza contra el muro prácticamente en la celda y se suicidó, ¿no? A eso se debió su suicidio. Y bueno, y él explica el por qué, ¿no? La meretriz, bueno, y parte con otra metáfora. Por supuesto, la meretriz aquí es una metáfora. La meretriz que nunca quitó literalmente los ojos putos del hospicio, o sea, de la casa de César, de la casa imperial, muerte común y vicio de las cortes. ¿Qué cosa hay detrás de la metáfora? ¿Cuál es la meretriz? Que es muerte común, o sea, muerte para todos los hombres, pero de manera especial, vicio de las cortes. Bueno, es evidentemente un vicio. ¿Qué vicio es? Un vicio femenino, un vicio no femenino que sea un vicio de las mujeres, un sustantivo femenino que indica un vicio. ¿Cuál es? No, no es la codicia, ¿no? Este personaje, él tiene tanto poder y es tan cercano al corazón del emperador y es tan encumbrado, etcétera, etcétera, que suscita, en los demás suscita envidia. Claro, es la envidia, ¿no? La envidia de quien ha llegado que suscita quien ha llegado a un poder tan grande. Entonces lo acusaron, ¿no? Inflamó contra mí todas las almas. Y parte con otra como iteración retórica. Infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammar sia Augusto. O sea, es como una llama que se va propagando, ¿no? Inflamó
las almas y los inflamados inflamaron a Augusto, o sea, al emperador, ¿no? Se contagió esta envidia como una llama hasta llegar al emperador, y el emperador creyó esto. También porque el emperador, estamos en el año 1248, y el emperador en ese año, ¿se acuerdan? En esos años entre 1248 y 49, ¿qué le pasó al emperador? ¿Qué estaba haciendo? Un punto como crítico que mencionamos varias veces, ¿se acuerdan? Es como la fase crucial en que Federico está intentando, que como lo último que intentó hacer de sus empresas militares, claro, conquistar el norte de Italia, partiendo por Toscana, ¿no? Y entonces, y ahí tuvo muchos problemas. Entonces Federico está en una situación crítica y bastante como deprimido por las derrotas que está sufriendo ahí, o los no éxitos, no, o sea, no logra llegar a un éxito ahí en Toscana, en el norte de Italia, y entonces está en crisis, y dentro de esta crisis algunos aprovecharon entonces para acusar a Pierre de Livigny. Bueno, hasta el día de hoy no se ha logrado saber a ciencia cierta si había algo cierto digamos, en esto que quizás Pierre de Livigny, porque algunos historiadores han dicho que sí, resulta que un día se encontró en secreto con el Papa, y que el Papa o la Curia Romana tenían el plan de envenenar incluso a Federico. Entonces, pero no se sabe. Bueno, él dice que era inocente, y Dante y muchos creyeron que efectivamente era inocente, o sea que fue condenado injustamente, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que después Federico sí o sea, se entristeció mucho, tuvo mucho dolor por esto que le había pasado a Pierre de Livigny. Bueno, y también sabemos que Federico murió poco después. Puede ser también por que haya influido todo este trauma, ¿no? Que había pasado, porque era una persona que era muy cercana a él, ¿no? Entonces él la quería mucho, no era solo un personaje político, no era solo una colaboración política, además era una colaboración intelectual, él era escritor, etcétera. Entonces una persona muy cercana, y bien, entonces aquí Dante lo que quiere hacer es entonces rehabilitarlo, ¿no? Pero es muy interesante también cómo él expresa cómo llegó al suicidio, ¿no? En esa tercera, quizás la más interesante de todas, del 70 al 72. L'ánimo mío, que también aquí es muy difícil traducir, traducido literalmente. Mi ánimo, por desdeñoso gusto, creyendo con morir, huir el desdeño, injusto me hizo a mí contra mí justo. Un poquito difícil pero desenredándolo un poco, o sea, desdeñoso gusto significa un alma acostumbrada como a sentirse grande, o sea, un alma que desdeña, como el alma de Farinata, ¿se acuerdan que decía que tenía el infierno en gran despecho, en grandeza? Un alma acostumbrada a ver las cosas de una posición encumbrada, ¿no? De pronto se encontró completamente humillada, y entonces, en el fondo, instintivamente él intentó huir de la humillación, en este caso disdeño, fugir disdeño, intentó huir de la humillación mediante la muerte, o sea, suicidándose, ¿no? Pero haciendo eso, cometió una grave injusticia, porque injusto me hizo a mí contra mí justo. O sea, yo que hasta ese momento era inocente, al matarme cometí una injusticia porque maté a un inocente, yo mismo. Entonces, injusto me hizo a mí contra mí justo, ¿no? Pero todo esto expresado, la habilidad de él está también como en expresar estos juegos de palabras, estas antítesis que son propias del estilo del propio Pierre. Entonces, él está al mismo tiempo que explicando como este razonamiento como retorcido un poco como las propias ramas, o sea, las ramas del árbol retorcidas representan también como este torcido de los sentimientos, ¿no? De quien tiene este alto sentido del honor, pero al perder el honor como que siente que entonces tiene que huirlo con el morir, pero al hacer eso se hace culpable del suicidio.
Y muchos recuerdan aquí una página famosa donde Agustín de Hipona, bueno, San Agustín, que evidentemente es uno de los escritores que había leído Dante, aquí precisamente habla de este pecado específico en contraposición con la moral de los estoicos, o sea, refutando la idea estoica de que el suicidio puede ser algo, en estos casos, ¿no? Algo correcto. Y Agustín dice precisamente eso, ¿no? Que en el fondo se trata de un engaño basado en este concepto del honor. Lo dice para que anoten también la referencia, es un texto interesante. En La ciudad de Dios, el libro primero, el capítulo 17. Ciudad de Dios 1:17. Precisamente el engaño consiste en eso, en considerar el honor de los hombres, ¿no? La fama que uno tiene con los hombres, como un absoluto, ¿no? Y entonces, claro, si yo pierdo el honor, entendido como fama de los hombres, si existe solo eso, si es un absoluto eso, entonces, claro, tiene sentido suicidarse. Pero eso, evidentemente, en la perspectiva cristiana no tiene sentido, porque el verdadero honor es lo que piensa Dios, no lo que piensan los hombres, digámoslo. ¿Sí? Respecto, ¿realmente prescribían el suicidio en caso de pérdida de honor? ¿O no por otro motivo? O sea, por todo motivo que fuera considerado, claro, irreparable en el fondo. O sea, si la desgracia, que, claro, puede ser pérdida del honor, pero también otro tipo de desgracia. Si la desgracia que te pasaba era superior a lo que valía la pena soportar, en definitiva, ¿no? Entonces era justificado el suicidio. O sea, como para salir de una situación humanamente sin salida. O humanamente, claro, como considerada como irrecuperable. Pero claro, desde la perspectiva cristiana, evidentemente no hay una situación, no existe una situación humanamente, o sea, humanamente sí, pero no divinamente, ¿no? O sea, en la perspectiva divina digamos, de lo que piensa Dios, ninguna situación es irreparable. Siempre está la posibilidad de, también, incluso si él hubiera sido culpable, ¿no? Ningún pecado es irreparable, siempre es posible arrepentirse, ¿no? Bueno, en el trasfondo de todo esto, obviamente, también en todo esto del bosque, de los árboles, después lo veremos mejor en la otra parte del discurso que él hace, está evidentemente la figura de Judas, ¿no? Está la figura de Judas. El pecado de Judas, ¿cuál es el pecado de Judas? ¿Ya? Judas traicionó a Jesús y ese es un, evidentemente, enorme pecado, pero no es ese su mayor pecado. ¿Cuál es su mayor? Pero el suicidio es consecuencia de, y por lo tanto, claro, y por lo tanto, ¿por qué no se arrepiente? ¿Cuál es como el? Claro, en el fondo es una falsa idea de que todo está perdido, exactamente, que su pecado es tan grande que es irreparable. Y como es irreparable, no hay vuelta atrás. Entonces, como la desesperanza de poder ser perdonado, en definitiva, ¿no? De poder tener un perdón. Claro, en este caso, él no es considerado por él culpable, pero eso en cierta forma es un agravante, como que además él mata a un inocente, ¿no? Injusto fece me contra me giusto. Pero la referencia a Judas se hace más clara en el resto del discurso porque ahí aparece otro elemento también bastante tétrico, pero muy gráfico, que grafica mucho la situación. Aquí hay una pausa, un poco attese, e poi da che si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda tu ancora di quel che credi che a me satisfaccia, per chi non potrei tanta pietà m'accora. Virgilio le dice a Dante, pregúntale más, porque además si la herida que tiene ahí se cicatriza y la sangre no puede salir más, entonces dice apúrate, pregúntale más, ¿no? Pero Dante le dice, no, tengo demasiada piedad, entonces pregúntale mejor tú, ¿no? de lo que tú crees que a mí me sea conveniente, ¿no? Que a me satisfaccia.
Y entonces Virgilio le pregunta: perciò ricominciò: se l'uom ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne, se tu puoi, s'alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce: brevemente sarà risposto a voi, quando si parte l'anima feroce dal corpo ond'ella stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce, cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come grandi spelta. Surge in vermena ed in pianta silvestra, l'arpie pascendo poi delle sue foglie fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò con si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Entonces aquí Virgilio le presenta una pregunta como doctrinal, pero como siempre, o al menos en los mejores cantos pasa, la pregunta doctrinal también completa como la parte figurativa y psicológica también. Entonces Virgilio le pregunta: dinos cómo es que el alma llega a estar encarcelada, ¿no?, en estas ramas. Y entonces el tronco contesta. Primero sopla fuerte, tiene que hacer como un gran esfuerzo para echar fuera como la sangre. Sopla fuerte y finalmente sale, ¿no? Dante tiene como esa capacidad de hacerlo todo físicamente realístico, ¿no? Uno ve como este soplo y la sangre que sale, y finalmente se convirtió ese soplo en esta voz. Y narra entonces el alma cómo sucede esto. Dice: cuando entonces el alma parte, se divide, ¿no? El alma feroz porque ha cometido una acción violenta, ¿no? El alma violenta del cuerpo donde ella misma se ha como desgarrado, de nuevo como esta metáfora vegetal, Minos la manda a la séptima hoz. Cae en la selva, no en una parte elegida, sino allá donde la fortuna, la casualidad, la proyecta, y aquí germina, o sea, el alma como que germina y da origen como una semilla que da origen a este tronco que empieza a crecer. Crece como una plantita y después en una planta más grande, silvestre. Después las arpías empiezan a comerle sus hojas, y al comerle las hojas hacen que salga sangre, ¿no? Y la hacen sufrir, fanno dolore, pero al mismo tiempo al dolor fenestra, o sea, una ventana al dolor. Permiten que, o sea, les duele a las almas, pero al mismo tiempo se desahogan, porque al salir la sangre, como que ellas pueden desahogarse. Que eso está un poco... También sirve para explicar la escena anterior. Al hablarle a Dante y Virgilio, esta alma, claro, sufrió un dolor, pero al mismo tiempo fue un alivio, ¿no? Se alivió, al menos un alivio momentáneo. Y bueno, finalmente, dice, le explica lo que pasará al juicio final, al fin del mundo. Dice, sobreentendido, al fin del mundo vendremos como las otras a buscar nuestros despojos. O sea, cuando resuciten los cuerpos, también nosotros, como todas las almas, iremos a buscar nuestro propio cuerpo. Pero, a diferencia del resto de las almas, non però que alcuna se enrivesta, pero no nos será permitido revestirse de nuestro cuerpo, porque eso es un contrapaso. Como nosotros nos despojamos, ¿no?, violentamente de nuestro cuerpo, no nos será permitido revestirnos. Y entonces, ¿qué haremos? Arrastraremos los cuerpos hasta acá, qui les trascineremo, o sea, hay que imaginarse las almas que vuelven al mundo a buscar su cuerpo y tendrán que arrastrar su cuerpo hasta allá abajo, hasta el infierno,
Y a ese punto, por la mesta selva serán nuestros cuerpos colgados, suspendidos, cada uno al pruno, al árbol de su sombra molesta, o sea, su sombra que fue hostil al cuerpo. Entonces, el alma no podrá revestirse del cuerpo porque le fue hostil, lo mató, y entonces lo único que podrá hacer es colgarlo de las ramas y quedar entonces los cuerpos colgando de las ramas, que es claro que es una visión como atroz, pero que claramente también tiene este recuerdo de Judas, ¿no? Que se cuelga y queda ahí colgando en la página quizás más terrible de toda la Biblia, ¿no? Esta página donde Judas queda ahí colgando, ¿no? Y la interpretación que le da el propio Jesús cuando dice, mejor, no, el Hijo del Hombre se va, no, pero este hombre, no, mejor hubiera sido que no hubiera nacido, ¿no? Una visión terrible. Y aquí entonces él se queda callado. Aún al tronco prestábamos oído, no, pero en realidad pierde la viña y se calla, y de pronto empieza un nuevo ruido. O sea, entra en escena aquí sorpresivamente, pierde la viña y se calla, sale de la escena y, digamos, y empieza a entrar en escena otro personaje. Pero son las 2:18, no sé si nos conviene aquí, porque aquí empieza prácticamente otra escena completa que no vamos a alcanzar a leer toda. Entonces yo creo que la vamos a terminar. Ustedes tienen clases después, así que no nos conviene. Mejor dejarlo aquí, y si tienen en cambio alguna pregunta sobre esta escena o algún comentario. ¿No? Todo claro, todo quedó claro. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces.